Luego, como visitante, el equipo de Jorge Ginarte logró un empate sin goles en la cancha del Deportivo Morón. Fue 0-0 frente al Gallito y luego nuevamente de local frente a Huracán, quien llegaba de primera división y quien quería volver pronto al lugar que había perdido. Un equipo que por entonces llegaba puntero, como puntero del campeonato, como uno de los favoritos para lograr el ascenso directo, y los Andes le hizo pasar un mal rato en el Gallardón. Primero se puso en ventaja con un gol de Morquio el conjunto dirigido por Carlos Babington, pero con la entrada de Callafa, con la entrada de Armoa, los Andes pudo equilibrar la cosa y fue Rubén Darío Ferrer, el gordo, el delantero goleador 1000 rayitas, que puso las cosas 1-1 con un terrible golazo que seguramente vamos a ver a continuación. El campo de juego muy coqueto, pintado incluso en su círculo central, y aquí estamos viendo el gol de estirpe de goleador, Rubén Darío Ferrer, para marcar el transitorio empate frente al conjunto de Huracán. Se tiraba contra el cartel para festejarlo tarde-noche en el Gallardón. La noche había entrado de pleno, como le entró de pleno Rubén Darío Ferrer luego de bajarla de pecho, batiendo a Martín Ríos. Los Andes lograban una igualdad que hasta ese momento era justa. Y poco a poco el equipo de Jorge Ginarte iba rindiendo exámenes cada vez más satisfactorios. Estaba nada más ni nada menos que frente a Huracán y faltando poco menos de 5 minutos el gol del loco Adrián Fernando Armoa, el festejo enloquecido de Jorge Ginarte, de todo el banco de suplentes, porque los Andes le estaba bajando el copete a Huracán. Babington no entendía nada, pero sobre el final un gol salvador hizo que el globito se llevara un punto para Parque de los Patricios. Apareció la cabeza de Alberto Godoy y dejó a todo Lomas de Zamora con la boca abierta, porque los Andes parecía que iba a maleficio que pesaba sobre el Gallardón. Nuevamente una cabeza le dijo que no, esta vez fue la de Alberto Godoy, pero hay que destacar esta actuación 1000 rayitas, porque fue el examen más importante que rindió los Andes. A principio de campeonato se llevaban jugadas unas cuantas fechas, llegaba el candidato, llegaba quien para muchos era el Cuco, y los Andes le hizo frente, le puso el pecho y estuvo a muy poquito de poder ganarle. Y a partir de aquí fue cuando el público 1000 rayitas empezó a darse cuenta que este equipo no estaba nada más que para sumar puntos y para mejorar su promedio, que este equipo podía entreverarse con los de arriba. Los Andes luego fue a Victoria en un reducto muy difícil para enfrentar a Tigre, y los Andes sacó pecho y se trajo un punto muy valioso. Con personalidad, con empuje, con garra, ante un rival que se había quedado con un hombre menos, lo fue acorralando este equipo 1000 rayitas al matador de Victoria, y volvió a aparecer Rubén Darío Ferrer. Empezaba una racha, el gol de Huracán, este gol frente a Tigre. Los Andes se ponía 1-1 allí en el Monumental de Victoria por este gol que vamos a ver de Rubén Darío Ferrer. Luego de armarla muy bien, jugaron a la izquierda con el Cuca Arce, aprovechó el rebote que dio Luciano Buzo, el 1000 rayitas se ponía 1-1. Un empate que fue importante, que pero por entonces no alcanzaba para pelear por los primeros puestos, porque al cabo de 11 partidos, los Andes solo había ganado 3, y si bien solo había perdido 1, los restantes 7 habían terminado igualados. Vemos nuevamente la reiteración del gol de Rubén Darío Ferrer para el 1-1 en Victoria frente al conjunto de Tigre. Igualmente por ese entonces el objetivo era salvarse del descenso. Eran muy pocos los que tenían la fe para pelear por los primeros puestos, pero se venía el plato esperado por todos, el que la gente 1000 rayitas quería ver, el partido del año 99 frente al Taladro. Y lo bueno estaba por comenzar. Hacía mucho que los Andes no ganaban el Florencio Sola. Nada más ni nada menos que 14 años. Por eso esa convocatoria,
por eso ese entusiasmo, por eso esa alegría de la gente que llegó desde Lomas de Zamora para alentar al equipo de Jorge Ginarte, que revirtió la historia y le ganó a Banfield 2-0 con 2 goles de Rubén Darío Ferrer. El destino quiso que Ferrer firmara por los Andes y no por Banfield. El destino quiso que Ferrer, en una tarde muy inspirada, le diera al Mil Rayitas la dicha, las ganas de vencer al Taladro después de mucho tiempo en el Florencio Sola, luego de que el Negro Romero la peleara, luego de que el Cuca Arce enviara al centro. Ferrer definió y puso las cosas 1-0. Desde el 85, cuando con goles del negro Juan Carlos Molina y de Alberto Jesús Benítez, los Andes también le quitara a Banfield una clasificación, no gritaba victoria como visitante. Aquí vemos el gol, el primero, el de Rubén Darío Ferrer, pero había más. En el segundo tiempo, el pase profundo de Germán Noce, la aparición de estirpe de goleador, la bajó con el pecho el arquero que quedó por el piso, y la victoria, Mil Rayitas en la cancha del Taladro, era historia consumada. Germán no se le hizo la seña, metete entre los centrales. Un centro justo, la bajó de pecho Ferrer, definió ante José Miguel, era historia liquidada, era triunfo Mil Rayitas, era 2-0 y era otra vez desde el botín de Rubén Darío Ferrer, desde la zurda del goleador Mil Rayitas. Fue el preciso momento en que esta campaña de los Andes empezó a ser valorada, empezó a ser reconocida. El festejo loco de Rubén Darío Ferrer y luego un final abrupto, inesperado, cuando todo era alegría, cuando todo era festejo. En la parcialidad de Mil Rayitas, las piedras, los proyectiles de los inadaptados de siempre que partieron desde la tribuna local, y el árbitro que, faltando todavía bastantes minutos, dio por terminado el partido. Fue victoria de los Andes, 2-0, que pudo haber sido más holgada si se jugaban los 90 reglamentarios. Y pasaron 14 años, pero pudo romper la racha el equipo de Ginarte en el Florencio Sola. Ganaba el clásico y cambiamos de ritmo porque el campeonato continuaba y los Andes tenía que enfrentar en el Gallardón, tratando de romper otra racha al conjunto del Porvenir. Malogrado este partido porque algunos inadaptados tiraban esas piedras para que los Andes no pudiera festejar. La gente se iba para Lomas de Zamora contenta por ganar el clásico, pero pensando en el Porvenir y romper la racha de local. Entonces el equipo de Jorge Ginarte empezaba a romper rachas. La había roto como visitante en la cancha de Banfield y por fin se pudo dar el gusto de sumar sus primeros 3 puntos juntos jugando como local en el Eduardo Gallardón. Fue victoria frente al Porvenir, a un rival al que en los últimos años tiene de cliente. Los Andes siempre suma cuando enfrenta al equipo de Herli. Esta vez no fue la excepción. Después de casi un campeonato sin ganar de local, la última vez había sido en el campeonato del 98-99 frente a All Boys. Lo había derrotado 3-0 el conjunto que por aquel momento dirigía Eduardo Pizzo. Con este primer gol del Cuca Arce, los Andes empezaba a romper el maleficio de local. Primer gol de Juan Raúl el Cuca Arce con la camiseta de los Andes, y el festejo con Germán Noce, con Gabriel Lobos, con Gabriel Cayafa y con el resto de los jugadores Mil Rayitas, luego de la sesión de Cayafa para decretar la apertura del marcador frente al conjunto de Herli. Ahora vendrá el 2-1, el gol que va a marcar Rubén Darío Ferrer. Una falta a Gabriel Cayafa ahí, en la puertita del área. El árbitro se lo va a dar a Ferrer el gol porque el que patea es el número 9. Pero